Ya, muchas gracias. Entonces, estábamos hablando que la majestad de Dios, ¿cierto? Se puede definir de dos formas, del hebreo kavod y adar. Kavod tiene que ver con la gloria de Dios como su majestad. Cuando decimos la majestad de Dios inundó el templo, cayeron ante la majestad de Dios como la presencia o gloria de Dios. Y adar o hadar, cuando entendemos como una forma de alabanza, de grandeza, de dignidad de Dios, de atribuible a Dios, ¿sí? Como cuando le decimos poder y majestad sean al rey, ¿sí? Ok. Ahora, para el hombre es difícil entender, y para nosotros en general, para la humanidad, es difícil comprender el concepto de majestad de Dios, ¿ya? Porque no tiene un punto de comparación, como dice aquí. No hay nadie como él. Generalmente nosotros cuando tratamos de estudiar algo, lo ponemos con un punto de comparación o con un punto de medición. En este caso no podemos medir ni lo podemos comparar porque no hay otra majestad de Dios, porque no hay otro Dios como Dios, ni hay otro Dios que tenga una majestad, porque no hay una majestad, porque solo Dios es majestuoso, ¿sí? Entonces, el tratar de entender a Dios y su carácter ha llevado a comunes errores en la imagen que proyectamos de Dios, ¿sí? Dos de los casos más comunes son, uno, el que vemos a Dios como dice acá, el estricto policía divino. Es un Dios que está mirándonos, ¿cierto? Como un policía o como hay alguien que está mirando a ver si caemos cuando pecamos y que cuidadito mis ojitos lo que ven. Y sí, es así, pero ese no es todo el carácter de Dios, ¿sí? O el otro extremo, el benevolente anciano permisivo. No importa lo que lo hagamos, total, Dios conoce mi corazón. No, si no importa, Dios sabe. O no sé si total Dios después me perdona. ¿Cierto? No, no funciona así la cosa. Dios no es así tampoco. ¿Cierto? Estos ambos extremos están errados, porque más encima nos vamos a un otro extremo. El estudio de la naturaleza de Dios no debe ser especulativo en primer lugar, porque si no, Dios se vuelve distante e incomprensible. El estudio de Dios se debe hacer a través de la palabra, porque de esta forma podemos tener un real conocimiento pleno de Él. Dios aquí dice abajito, no es una idea abstracta, no definible, no es un ser etéreo, distante o ambiguo. Dios es real, es cercano, Dios es Dios. Y si bien nuestra mente limitada no dimensiona ni puede comprender cuán grande es su majestad, Él, por su misericordia, se ha dado a conocer a nosotros, ¿sí? A través de sus atributos. Una forma, y es por eso que una forma de conocer el carácter de Dios y su majestad es a través de los atributos de Dios. Es a través de lo que Él mismo se ha dado a revelar. Por eso les comentaba, llegar a entender la majestad de Dios simplemente tratando de evidenciar su carácter es imposible, porque nos vamos a ir a un extremo o nos vamos a ir al otro extremo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Estudiar o profundizar desde lo que ya el Señor nos ha ido revelando, que son sus atributos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos de Dios, como dice aquí, son las cualidades que definen su divinidad. Son intrínsecos, son permanentes en Él, no se pueden ganar o perder. Son dimensiones esenciales e inherentes de su naturaleza. Son atributos que son inseparables de la esencia de Dios. O sea, son en Él. No solo están en Él, sino que están contenidos en Él. ¿Sí? Cuando decimos, no es como que Dios tiene amor, Dios es amor. ¿Sí?
No conocemos completa o exhaustivamente las cualidades o naturaleza de Dios, pero como habíamos dicho, solo las que Él ha revelado de sí mismo. Y esas son las que vamos a profundizar. Dentro de los atributos de Dios, encontramos atributos que revelan su majestad a través de los atributos de grandeza y bondad, ¿sí? Dentro de los atributos de su majestad, encontramos los atributos de grandeza y los atributos de su bondad, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir viendo uno por uno. Si voy muy rápido, por favor, avísenme, no sé, levántenme la manito, díganme algo, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces los atributos de su majestad, opción A, grandeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estábamos los de grandeza y de bondad? Vamos a ver ahora los de grandeza. Atributos de su majestad, grandeza. Tenemos la espiritualidad de Dios, la personalidad de Dios, la vida de Dios, la infinidad de Dios, la constancia de Dios y la creación de Dios. Y ahora los vamos a ver uno por uno. Espiritualidad. Dios es espíritu, ¿cierto? Esto es, no está compuesto de materia y no posee una naturaleza física, ¿ya? Una consecuencia de la espiritualidad de Dios es que no tiene las limitaciones inherentes a un cuerpo físico. No está limitado a un espacio geográfico o espacial especial. No está limitado ni por un área geográfica ni por un cuerpo físico. Si alguien puede buscar en Juan 4:24, le estaría muy agradecida. Si ven de pronto como una cita bíblica, la pueden buscar porque lo más probable es que les diga, ¿alguien la puede leer? Para que participemos todos. ¿Alguien tendrá Juan 4:24? Juan 4. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Exacto. Ahí reafirma, ¿cierto? Esta espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, no está contenido dentro de como nosotros, que estamos contenidos dentro de un cuerpo, ¿cierto? Ni dentro de hecho, no está contenido ni de un cuerpo físico, ni dentro de un espacio geográfico, ni dentro del tiempo, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ir viendo más después. Ok, vamos con el siguiente. Personalidad. Dios es personal. Es un ser individual con conciencia, con voluntad propia, capaz de sentir, capaz de escoger y tener una relación recíproca con otros seres personales o sociales. Y eso es lo que lo hace tan especial también para nosotros, que no solamente nos conoce a nosotros, sino que se deja conocer. Ok, como dice acá, la personalidad, la personalidad de Dios se indica de diversas maneras en la Escritura. Una es el hecho de que Dios tiene un nombre, y esto igual es importante. Dios tiene un nombre que Él mismo se asigna, ¿ya? Y mediante el cual se revela a sí mismo. De hecho, en Éxodo 3:14, si alguien lo puede ver, ¿ya? Dice que Él mismo... Ya, Evelyn, dale. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Exacto. Él se asigna este nombre, yo soy. Recordemos que el nombre en el hebreo antiguo, define la personalidad de la persona. ¿Se acuerdan? Ejemplo, en el caso de Jacob, usurpador, ¿sí? Ya no te llamarás Jacob, usurpador, ahora te llamarás Israel. O ejemplo, Abraham, ahora eres padre de multitudes, o Ruami, lo Ruami. El nombre en sí era muy importante porque definía la identidad de la persona, el carácter de esa persona, definía la personalidad de esa persona. Y Dios, no exento a esto, se nombra a sí mismo con un nombre,
¿ya? Y por ende define también su personalidad a través de ese nombre. ¿Se habían dado cuenta de eso? Define, o sea, no solo es un Dios que está presente, que es omnisciente, omnipresente y todas las cualidades, sino que también se autoasigna con un nombre, entregándose a sí mismo esa personalidad del yo soy el que soy, o sea, no es como el usurpador o risa, no, yo soy el que soy, es la personalidad de personalidades, ¿sí? Bien, otra indicación de la naturaleza personal de Dios, como dice acá, está en su actividad. En la Biblia se dice que conoce y se comunica con los seres humanos, como decía, bueno, Génesis 3 es amplio, ya vemos a través de todo Génesis, cuando Dios habla, se comunica con Adán, les dice, se comunica totalmente, los busca, les da instrucciones, ¿sí? Nuestra relación con Dios en general no es una calle de dirección única. Dios, sin duda, es un objeto de respeto y reverencia, pero no solo recibe y acepta lo que ofrecemos. Y eso es lo que les comentaba. Es un ser vivo que entabla relaciones recíprocas. No solo es alguien a quien escuchamos simplemente, sino alguien que también se deja escuchar, se deja conocer. Los llamo amigos, les cuento mis secretos. Dios también revela a quien Él quiere revelar, se deja revelar a quien Él quiere revelarse. Entonces, y esa es una característica que no podemos ver en ningún otro Dios, en ningún otro dioses de antiguamente, solamente en nuestro Dios. Ok, vamos con el siguiente. Vida. Como dice acá, las escrituras no defienden su existencia, simplemente la afirman, o más a menudo la asumen. ¿Sí? Nunca hemos visto que la Biblia dice Dios existe o Dios está vivo porque bla, bla, bla. Simplemente dice, se asume que Dios está vivo. ¿Sí? El Dios vivo se contrasta frecuentemente con los otros dioses, objetos inanimados de metal o piedra. ¿Alguien puede leer Jeremías 10:10? Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Amén. Él es el Dios vivo, ante Él tiembla la tierra, o sea, no es Él es un Dios vivo, porque, no, se asume, no, ya no, no hay que, ni siquiera se discute, ni siquiera es un tema de discusión, eso, ¿sí? La vida de Dios es diferente a la de cualquier otro ser vivo, y esto es súper importante igual, mientras que todos los demás seres, todos nosotros, y todo lo que existe, todo lo que está creado, tiene su vida en Dios, Él no proviene de ninguna otra, él no proviene de ninguna otra fuente externa. Es decir, si la vida de todo y todo el universo y la galaxia y de todo se acabara, Dios seguiría vivo. Nuestra vida depende de Él, pero la vida de Él no depende de nada, ¿sí? Él depende de sí mismo, ¿sí? Ok. Si voy muy rápido, por favor, avíseme. Ok. Vamos con la infinidad de Dios. Dice, por allá está Jeremías 23 por si alguien lo quiere leer después. Dice, Dios es infinito. Esto significa no solo que Dios es ilimitado, sino que es ilimitable. No solo es ilimitado en sí mismo, sino que nada lo puede contener.
Se puede pensar en la infinidad de Dios de diversas maneras. Pensemos en primer lugar en términos de espacio, ¿ya? En términos de espacio. Aquí tenemos lo que tradicionalmente ha sido denominado como inmensidad o omnipresencia. No lo puede contener. En términos de espacio, no se puede contener. Dios no está sujeto a las limitaciones de espacio, ¿ya? La grandeza de los objetos finitos se mide por el espacio que lo ocupan. Sin embargo, con Dios la cuestión del lugar o la localización no es aplicable porque Él está ajeno a eso, ¿sí? No es medible por el espacio. Él creó el espacio. Dios es el que da el origen al espacio y al tiempo. Él estaba antes de que existiera el espacio, entonces no se puede medir en base a alguna medida del espacio. Lo mismo con el tiempo, ¿sí? No podemos decir si Él es viejo o joven, porque Dios es atemporal, pero al mismo tiempo el tiempo está contenido en Él, porque Él le dio origen al tiempo. Pero recordemos que si el tiempo deja de existir, Él sigue existiendo porque no se rige por el tiempo. ¿Sí? No está en sí no está restringido ni a una dimensión temporal ni espacial, porque no tiene ni inicio ni fin, porque es eterno. A mí me costó al principio entender esto. De hecho, voy a contar como brevemente un testimonio donde en unos sueños Dios me hablaba mucho acerca de, como de mi familia, y, y Dios me mostraba que yo iba subiendo como era un edificio, así como un departamento, y yo iba subiendo los departamentos, y cada vez que subía una sala, o sea, subía, había una sala, y en la sala estaban mis abuelos, pero cada vez que yo subía un piso más arriba, mis abuelos se hacían más chiquititos, como más guaguitas, hasta el punto que subí tanto, tanto, que llegué a tener a mi abuelita como un bebé, y a mi abuelito como un niñito muy pequeñito. Y lo único que yo tenía que hacer era como entregarles amor y abrazarlos y amarlos. Y el Señor decía como esta frase: a través de ti voy a restaurar tus generaciones pasadas y futuras. Y desperté. Ya. Y después me entregaron otras palabras y otras palabras, y yo decía, ya, o sea, yo sé que Dios es atemporal, entonces, ¿cómo lo harás? Como Dios va a viajar como a través del tiempo, y puede viajar a través del tiempo y sanar, no sé, pues, puede sanar a mi abuelita, qué sé yo, alguna herida, no sé, pensaba yo, pues, pero no, pues Dios no viaja a través del tiempo, porque es el Dios, o sea, el tiempo no contiene a Dios, Dios contiene el tiempo. Entonces, para él, el pasado, el presente y el futuro son como nada, no existen. ¿Sí? ¿Me siguen? No hay una diferencia entre ellos, entonces no podemos decir si Dios es viejo o es joven, porque Dios no está contenido en temas etarios. El tiempo está contenido en Él, pero Él no en el tiempo. Entonces Dios no viaja a través del tiempo, el tiempo está en Él. ¿Sí? Ok. La cosa es que a mí me costaba mucho entenderlo, por eso como que trato de explicarlo bien. Sí, bien en Isaías habla de Jesús en pasado. Exacto, Y por sí, sus heridas, claro, y por sus llagas fuimos sanados. exacto, exactamente, eso Y mismo. está hablando como 400, 500 años antes de Cristo. Ahí Entonces, hay, de hecho, dice que desde el principio ya estaban los tres. Entonces, ¿por qué desde el principio ya? Porque ya estaba el verbo, ¿cierto? Y después dice que el verbo se hizo carne. Entonces, o sea, ya estaba Jesús en el principio. Y ahí nos metemos a otro tema. Pero bueno, volviendo acá, hay un espacio o sea, hay un tema que a Dios no podemos meter dentro ni como en las películas, porque ni siquiera hasta eso le queda chico a Dios. ¿Sí? Ok. Otro aspecto, dice aquí, de la infinidad de Dios en términos del espacio es que no existe ningún lugar en el que Él no se le puede encontrar.
Aquí tenemos que enfrentarnos a una tensión, ¿ya? A una tensión entre la inmanencia de Dios, que quiere decir que está en todas partes, y la trascendencia de Dios, que quiere decir que no está en ninguna parte, ¿ya? Al mismo tiempo. La inmanencia, y ahí lo vamos a ver, ¿ya? Si quieren lo podemos leer, Jeremías 23, 23, ¿ya? Cuando dice si está lejos, si está cerca, ¿lo pueden leer? Yo lo leo, yo lo tengo acá. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? A eso se refiere, ¿sí? A su trascendencia. Y hay una tensión que existe, una tensión, se refiere como, no a una discusión, si es como la tensión del ya, pero todavía no. Ok, esta misma tensión de la inmanencia y la trascendencia, ¿sí? De que está en todas partes y no está en ninguna parte. No está en nuestra dimensión, pero a la vez está en todo porque es omnisciente y omnipresente. Vamos a verlo acá más definido. Más adelante lo vamos a ver más definido. La infinidad de Dios también se puede considerar desde el punto de vista de los objetos del conocimiento, ¿ya? Su entendimiento es infinito, ¿sí? Bueno, si alguien quiere leer Salmo 147:5, todos somos transparentes para Dios. Nos ve y nos conoce completamente, conoce cada verdad, incluso las que no han sido descubiertas todavía por la humanidad, porque Él es el que las colocó dentro de la creación. Por lo tanto, como dice aquí, conoce cada posibilidad genuina, aunque puedan parecer innumerables, y esto es lo que conocemos como la omnisciencia de Dios. Finalmente, la infinidad de Dios se puede considerar desde el punto de vista de la relación con lo que tradicionalmente se llama omnipotencia de Dios. ¿Alguien encontró Salmo 147:5? Y yo. Ya. Qué grande es nuestro Señor, su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Así es. Y con esto hablamos también de la omnipotencia y omnisciencia de Dios, ¿sí? Y, y con esto queremos decir que Dios es capaz de hacer todas las cosas que son objetos propios de su poder, ¿sí? Esto se enseña en las Escrituras de varias maneras. Hay evidencias del poder ilimitado de Dios en uno de sus nombres, por ejemplo, cuando nos referimos a El Shaddai, ¿ya? Cuando Dios se le apareció a Abraham para confirmar su pacto, se identificó diciendo como yo soy el Dios Todopoderoso. Eso lo encontramos en Génesis 17. También vemos la omnipotencia de Dios en su manera de resolver problemas, ¿ya? Que aparentemente son insuperables a través de prodigios, de milagros, sanidad, a lo largo de toda la escritura y la historia. Vemos a través de en los relatos bíblicos, a través de lo que hace hoy día, a través de lo que hizo y a través de lo que hará, su omnisciencia y su omnipotencia, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Constancia. Creo que me faltó una. No, estaba bien. Ya. Constancia. Dice aquí. Bueno, no los vamos a leer todos ya para avanzar porque tenemos hasta las 10 y ya son las 10, son las 9:30. En varios lugares de las escrituras se describe a Dios como inalterable. Ya, ahí tenemos las referencias, yo les puedo mandar el PPT en caso que quieran buscar. La constancia divina implica varios aspectos. Primero, no hay cambio cuantitativo, Dios no puede incrementarse en nada porque ya es perfecto, ni puede mermarse, porque si lo hiciera dejaría de ser Dios. Tampoco hay un cambio cualitativo. La naturaleza de Dios no experimenta modificación porque es perfecta en sí misma. ¿Sí? Entonces, no sé si se preguntarán o no, pero en caso que se lo pregunten, porque hay gente que se lo pregunta. Entonces, dice aquí, ¿qué tenemos que hacer con esos pasajes donde Dios parece cambiar de idea o parece arrepentirse de lo que ha hecho? Como dice aquí, estos pasajes se pueden explicar de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo,
Algunos se han dado cuenta que de repente, a lo que me refiero en estas preguntas es que, por ejemplo, a veces como que Dios cambia su plan. ¿Por qué a veces como que Dios cambia su plan? ¿Se han dado cuenta de eso? Como que de repente Dios, por ejemplo, no sé, en Nínive, Dios iba a destruir Nínive y después como que se arrepintió, entre comillas, y no destruyó Nínive. ¿Ya? A eso se refiere esta pregunta. ¿Por qué en algunos casos como que se tiende a pensar que Dios cambia de idea si acabamos de decir que Dios es constante? ¿Sí? Si su voluntad es perfecta. Ok. Primero, algunos creen que deben entenderse estos cambios como antropomorfismos o antropopatismos. ¿Qué es antropomorfismo? Es entregarle una cualidad humana a Dios. Es decir, que cambió de opinión como entregándole una cualidad humana, y el antropopatismo es entregándole un sentimiento humano, como que quizás cambio de opinión. Otras personas creen que lo que parecen cambios en la forma de pensar pueden ser nuevas etapas en el desarrollo del plan de Dios. Un ejemplo de esto es el ofrecimiento de salvación a los gentiles. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba Jesús y la mujer le dice como que si podía comer de las migajas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y Sí. Jesús, desde ahí, porque antes solamente la salvación era para los que él había llamado, pero desde ese momento, desde que esa mujer gentil, que era gentil, le dijo eso, y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, Jesús comenzó a cambiar su discurso, o no es que cambió su discurso, pero en la Biblia se comienza a ver un discurso que ya no es solamente hacia el pueblo como escogido de Dios, sino que también la salvación era hacia los gentiles. Entonces vemos que en realidad fue por la mujer que Dios cambió su plan, y aquí lo que presenta esta base que estoy leyendo acá, es que Dios presenta su plan por partes. ¿Sí? Siempre fue el plan que todos fuesen salvos. Simplemente fue mostrando de a poquito. ¿Se entiende? Sí, quería, con respecto al ejemplo que dio de la mujer, también lo dice, me parece que Isaías cuando dice que voy a provocar, a Israel está diciendo que que le iba a provocar contra otro pueblo que no me, pero como dando a entender que a los gentiles se le iba a revelar por el rechazo que ellos iban a hacer de Jesús. O sea, está como ya anticipándose a decir, ¿cierto? Que como los judíos, ¿cierto? Eran lo único, el pueblo escogido, pero Claro. por rechazar a Jesús, por no entender la manifestación de Jesús, también, ¿cierto? Eso iba a provocar que la puerta se abriera para los gentiles. Exacto, porque ese es un tema de discusión, el tema de que por qué antes de la mujer Jesús decía solamente para ellos y por qué ahora para todos. Es un tema de discusión, y claro, y ya estaba vaticinado de antes, entonces, claro, es una de las razones, como se explica acá, es que Dios va mostrando su plan por parte. No llegó ¿En y lanzó qué, toda la carne a la parrilla. en qué libro está eso de la mujer? Disculpa. Le voy a Por, buscar al por tiro, favor. le digo al tiro, ¿ya? Lo voy a buscar. Mateo 15, del 21 al 28. Ahí está. Muchas gracias, José Patricio. Sí, Mateo 15, del 21 al 28, exactamente. A la mujer cananea. Ya. Y la otra ya vimos dos, y la otra alternativa, o la otra, el otro pasaje que podremos encontrar, es que algunos cambios de pensamientos aparentes son cambios de orientación que se dan como resultado de la relación de los humanos para con Dios.
ejemplo lo que les decía de Nínive. Nínive se arrepintió y fue perdonada. Fueron los humanos que cambiaron, no el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo que él iba a destruir a menos que se arrepintieran. Entonces ellos se arrepintieron y por eso no lo destruyó. ¿Quiénes fueron los que cambiaron? ¿Dios o las personas? Las personas. Dios no cambió su plan, porque el plan es, se arrepienten o destruyo. Y ellos quisieron, se arrepintieron. Entonces Dios no destruyó. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces están como esas tres formas de poder verlo. El tema de su constancia, de que en realidad Dios no cambia. Ahora, antes de eso, es importante destacar que desde el punto de vista bíblico, que Dios sea inmutable no significa que sea inactivo o estático, ¿ya? Sino más bien significa que es estable, ¿ya? Es activo y dinámico, pero de una manera estable y coherente con su naturaleza. Eso quería decir. Bien, si tienen alguna duda, interrúmpanme nomás, ya así como lo hemos estado haciendo. También tenemos la última de los atributos de grandeza, que Dios es creador, ¿ya? Génesis 1 en general nos relata cómo fue Dios, dice aquí, ¿cierto? Nos relata cómo fue que Dios creó todo por medio de su voz. La palabra usada aquí es bara, del hebreo crear. Todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento aquí, está relacionada con la acción creadora de Dios y no se le atribuye a ningún otro ser, solo Dios puede crear de la nada, ¿ya? Nosotros como sus hijos, creados a su imagen y semejanza de Él, también portamos esta naturaleza, esta capacidad creativa, pero no es desde la nada, nosotros creamos a partir de algo ya creado. El único que puede crear de la nada es Dios, ¿sí? Y este atributo no es algo que solo se haya visto en el pasado en Génesis 1, sino que algo que también veremos cuando sean creados los nuevos cielos y la nueva tierra, que podemos ver en Isaías 65:17. ¿Ok? ¿Cómo andamos con Laurita? Okay. ¿Dudas hasta acá? Mire, yo tenía, bueno, en la otra iglesia donde yo estaba, hablaban de los atributos de Dios y los separaban entre los naturales y los morales. Ya, sí. De hecho, ahora Sí. vamos a hablar acerca de la pureza moral. ¿Ya? Pero estos están separados acerca de la grandeza y de la bondad. Es como atribuirles a Dios acerca de su majestad. Ya. Todo enfocado Porque el acerca otro, de la majestad. lo otro yo me acuerdo que, no sé, pues decían los atributos naturales y morales, hablan de la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, y el otro hablaba de la omnipotencia, ¿cierto? De los Exacto, atributos. sí. De hecho, de eso estamos hablando ahora. De hecho, Claro, ahora... es que lo veía, disculpa, es que lo veía como cuando de repente, es que el otro lo presentaba como, no sé, pues decía en la naturaleza de Dios, decía los atributos naturales, no sé, pues, no me recuerdo bien, pero ya decía Dios es santo, después justo, es perfecto. Entonces, es que era como, lo veía como un poco más reducido, porque acá es como más general, de repente tú nombraste como que Dios es, no sé, pues inmutable, cosas como eso, por eso tenía la duda, era por eso. Sí, ahora nos vamos a adentrar a los que son más densos. Ahora nos vamos a eso, que son los Ya, atributos. disculpa. Sí, no, está bien, está súper bien. De hecho, ahora nos vamos a la santidad, a la rectitud, a la justicia, a la integridad, todo lo que... Ahora nos vamos a eso, pero bien, súper bien, excelente. Muy bien, porque está muy atento. Bien, ¿alguna otra duda antes de...? ¿O le damos? ¿Vamos, le damos entonces? Ok, vamos. Vamos entonces, continuamos con los atributos de su majestad.
¿ya? Ahora, esto no lo inventé yo, ¿ya? Esto igual está sacado de bibliografía y de la que más está como tomado, aparte de la Biblia, por supuesto, es del libro Teología Sistemática de Erickson, ¿ya? Por si quieren buscarlo, es muy bueno. Es un poco denso, pero es muy bueno. Bien, atributos de su majestad. Con respecto, ya vimos con respecto a su grandeza, ahora vamos a ver con respecto a su bondad. Primero, tenemos la pureza moral. Dios está absolutamente libre de todo lo perverso y maligno, ¿ya? Y su pureza moral incluye las dimensiones de santidad, rectitud y justicia, ¿ya? Y vamos a verlas también una por una. Santidad. Santidad, de la raíz hebrea kadosh, que quiere decir distinguido o apartado de lo su común ordinario, y ojo, cuando nosotros decimos como, ya, ¿qué es santidad? Que es algo apartado, es algo consagrado, pero no es solo eso, va más allá, es sacado del mal para hacer el bien, no es solo apartado para, ¿sí? Es sacado de lo malo para hacer lo bueno, es sacado de tinieblas para la luz, ¿sí? Es como, tiene un objetivo, ¿ya? Hay dos aspectos básicos de la santidad de Dios. El primero es su singularidad. Está totalmente separado de toda la creación. Si podemos ver Éxodo 15:11, o no sé si alguien lo puede ver. Dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Exacto. Expresiones similares de lo sublime, de lo exaltado, del esplendor de Dios, se pueden encontrar en 1 Samuel, en Isaías, en 1 Samuel 2:2, en Isaías 57:15. Isaías lo vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, los cimientos se estremecieron y la casa se llenó de humo, ¿sí? Su singularidad, ¿sí? Es totalmente separado de la creación. Bien, el otro aspecto de la santidad de Dios es su pureza o bondad. Esto significa que el mal del mundo no le puede tocar ni manchar. En ningún sentido participa de ese mal, ¿ya? Y ahí vemos Habacuc 1:13, Santiago 1:13, que no lo vamos a leer, lo pueden buscar ahí también. Pero en sí la perfección de Dios es el estándar para nuestro carácter moral. ¿Lechecita, pelado? ¿No? Sí. ¿No? Ya. La motivación, que no explica todo. Ya. Bueno, Sorry, mi suegrita aquí me está alimentando. está bien. Cariños para ella. Qué amorosa que le sirva ahí la lechecita. Te mandan cariño, suegra. Cariños para ella, sí. Ok. Bien, entonces estábamos hablando de que la perfección de Dios es el estándar para nuestro carácter moral, ¿sí? La motivación de la práctica como religiosa, todo el código moral se deduce de la santidad. Todo lo bueno viene de él, ¿sí? Todo lo bueno que pueda existir viene de él. Al pueblo de Israel se le dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis santos porque yo soy santo, ¿cierto? Eso está en Levíticos 11:44-45. Aquí nos encontramos con una dimensión básica e importante de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios se resalta en toda la Biblia, pero especialmente en las descripciones del Antiguo Testamento. Su importancia se puede ver en la cantidad de veces que se hace referencia a ella y en el énfasis que se les destaca. Y esto es súper importante. Pablo resalta la idea de aquellos que los que aman a Dios, para que sean su pueblo, deben separarse de las cosas impuras, ¿ya? Y estar completamente santos. Y
es súper como, aquí igual nos podemos como ir a los extremos y decir como, o sea, Dios, o sea, Jesús ya me hizo santo, él nos hizo santo, ya, yo ya, esa tarea ya está cumplida, yo no necesito santificarme porque Dios ya me hizo santo. Pero Pablo los insta. De hecho, si alguien puede buscar 2 Corintios 6:14, los insta a que tienen que, o 7:1, 2 Corintios 7:1, les insta a que tienen que, no porque tú ya, que por supuesto, y tú ya eres santo, pero tienes que seguir santificando. No es como que, yo soy santo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque total, yo ya soy santo. No funciona así la cosa. O sea, si eres santo, vive como tal. Y no manches el testimonio de Cristo. Ujú. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 7:1 ¿Sí? dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios, perdón. Dime. ¿Alguien tiene el otro? 2 Corintios 6:14. No, 6:14. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y aquí no, aquí, o sea, siempre vemos como que este es como ya para las personas que, que se quieren como casar con otra persona, pero tampoco, o sea, con una persona que no conoce de Cristo, pero no solamente se refiere a eso, sino a comportarse como santos. Si Dios ya te hizo santo, comportarse como santo y santificarse cada día es algo de todos los días. No es algo como de como, ya voy a ir a donde quiera, me voy a portar mal, total, yo ya soy santo. No funciona así. Por eso Pablo es tan como majadero en Chapelota, en que cuidemos esta santidad, en que reflejemos esta santidad. Es una evidente referencia al requerimiento de estar sin mancha y ser constantemente perfectos. Pablo señala que la iglesia en sí también tiene que ser completamente santa, y eso está en Efesios 5:27. Ahí lo pueden buscar para que ya no atrasarnos más, ¿ya? Vamos ahora a la segunda parte que dice rectitud, a la segunda de pureza moral. Esto es, dice aquí, por así decirlo, la santidad de Dios aplicada a sus relaciones con otros seres. La rectitud de Dios significa, en primer lugar, que la ley de Dios, siendo una expresión verdadera de su naturaleza, es tan perfecta como Él. ¿Ya? Y aquí hay un salmo, no lo vamos a leer, no lo vamos a buscar ahora en honor al tiempo. La rectitud de Dios también significa que sus acciones están de acuerdo con la ley que Él mismo ha establecido, ¿ya? Él es la expresión activa de lo que pide de nosotros, es decir, Él no nos va, él lo que Él pide, Él es, ¿sí? Por ejemplo, Abraham dice a Jehová, lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Eso está en Génesis 18:25. Él es recto, ¿sí? Sus acciones están de acuerdo con la ley que él mismo creó, en resumen. Él no se va a ir en contra de lo que él mismo, ya habíamos hablado de su constancia, ya habíamos hablado de que él es parcial, es constante, ¿sí? Ok. Vamos con justicia. Dios, dice acá, no solo actúa en conformidad con su ley, también administra su reino de acuerdo con ella. Esto es, exige que otros cumplan la ley. La rectitud descrita en la sección anterior es la rectitud personal o individual de Dios. ¿Ya me te están llamando? Sí. Su justicia, no se preocupe, no hay problema. Ya.
¿En qué íbamos? Ya, la rectitud descrita en la sección anterior es la rectitud personal o individual de Dios. Su justicia y su rectitud oficial. Su exigencia de que otros agentes morales se adhieran también a los estándares. Las escrituras dejan claro que el pecado tiene consecuencias definidas, que al final acaban ocurriendo más pronto más tarde. Ya eso está respaldado en Génesis 2:17, Romanos 6:23. No solo el mal, ¿ya? No solo el mal, como dice acá, también el bien acaba recibiendo sus recompensas. Eso es justicia, ¿sí? La justicia de Dios significa que administra su ley con equidad, sin mostrar favoritismo ni parcialidad. Solo los actos de una persona no supuesto en la vida se toman en cuenta a la hora de establecer las consecuencias o las recompensas. Como en el caso de la santidad, Dios espera que sus seguidores emulen su rectitud y su justicia. Como en el caso de la santidad, Dios espera que también emulen su rectitud y su justicia. ¿Sí? Tenemos que adoptar su ley y sus preceptos como estándar. Tenemos que tratar a los demás de forma equitativa y justa, porque esto es lo que hace Dios con nosotros. Nos trata de forma equitativa y justa. ¿Sí? Bien. Estamos listos con pureza moral. Número 2. Integridad. El conjunto de atributos que estamos clasificando como integridad aquí se relaciona con la materia de la verdad, ¿ya? Como dice aquí. Autenticidad, ser verdad. Veracidad, decir la verdad. Y fidelidad, demostrar ser verdad. Ser, decir, demostrar. ¿Ya? Vamos a ver primero, autenticidad. ¿Están aburridos ya o no? Vamos bien. No, no. Yo aquí me está molestando mi hijo. Estoy echando cuestiones. ¿Vamos bien entonces? Me perdí porque dijimos los atributos de Dios, grandeza, bondad y integridad. ¿Sería un tercer atributo? No, estábamos hablando de los atributos de... Me perdí ahí. No se preocupe, lo solucionamos al tiro. Tenemos los atributos de Dios, ¿cierto? Que ¿Sí? dijimos que tenemos los atributos de la grandeza, ¿Sí? que ya vimos, y Correcto, tenemos los atributos de bondad, correcto. ¿ya? Que eran tres. Dentro de los atributos de bondad tenemos pureza moral, ¿sí? Y pureza moral se divide en tres, Ah, ok. ¿ya? Se divide en santidad, se divide en rectitud y se divide en justicia. Aquí está. Atributos de bondad. El primero es pureza moral, que se divide en santidad, rectitud y justicia. ¿Sí? Ya. El segundo es integridad, que se divide en autenticidad, veracidad y fidelidad. ¿Ahí sí? Súper. Entonces, vamos con autenticidad. La autenticidad de Dios significa que es un Dios real, en contraste con muchos otros dioses falsos y espurios, falsos en realidad, con los que estuvo contacto en Israel. Su Señor es el verdadero Dios, como señala la palabra hebrea emet, que significa verdad, que corresponde con el adjetivo griego alethinos, que es veraz o confiable. Ya eso está en Jeremías 10, Juan 17:3, ¿ya? Hay referencias similares también en 1 Tesalonicenses 1:9, Juan 5:20, Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 6:10, ¿ya? Dios es real, no ha sido fabricado, construido, imitado, como las otras deidades. En el mundo en el que hay tantas cosas artificiales, nuestro Dios es real. Es lo que parece ser. Es lo que parece ser. No es como que pareciera, no, es tan maravilloso como es. Como creemos que es, sí, es tan maravilloso y mucho más. Dios no solo parece encarnar las cualidades de grandeza y bondad que estamos examinando, sino que realmente es
todos esos atributos. ¿Sí? Es, no solamente los tiene, es, los contiene. No es solamente que yo digo, por ejemplo, cuando uno dice como, hoy esta persona que es amorosa, o esta persona como que tiene, como que es súper tiernita. No, él es la ternura. ¿Sí? Si no sé, pues, si Dios no existiera, la ternura no existiría tampoco. Si Dios no existiera, la majestad no existiría, nada, nada existiría. ¿Se entiende? Están contenidas en él. La verdad está en él. Él es verdad. No solo, no solo dice la verdad, no solo demuestra la verdad, él es verdad. Ok. Amén por eso. Ok, vamos con la veracidad. La veracidad divina significa que Dios representa las cosas tal como son, ya sea hablando del mismo o de parte de su creación, ¿sí? Lo que Dios dice es exacto. Samuel le dice a Saúl, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Cierto? Eso está en 1 Samuel 15:29. Otros versículos, Tito 1:3, Hebreos 6:18, Juan 17:17, ya respaldan lo mismo. Dios ha pedido a su pueblo que sea honesto en todas las situaciones porque Él también lo es, ¿sí? Tanto en lo que afirman como en lo que implican. El pueblo de Dios tiene que ser completamente honesto en la presentación del mensaje del Evangelio también, ¿ya? Recuerden que se dice que si se le agrega una coma, ya es visto por anatema, ¿ya? Segunda de Corintios está en 2 Corintios 4:2. Entonces, veracidad, ser veraz, imitar a nuestro Padre también en la veracidad de lo que hacemos, lo que decimos, nuestros hechos, de lo que somos en realidad, nuestra esencia. Si nuestro Padre, su esencia es ser veraz, de pronto vemos, y esto igual quizá me estoy yendo para otro lado, pero de pronto, por ejemplo, en mi caso, como en el tema de las artes, vemos que Dios es un Dios creativo, y yo avalo que Dios es creativo, y yo siempre como que enseño que Dios es creativo, y tenemos la naturaleza creativa de Dios. Pero Dios también es veraz. Tenemos la naturaleza veraz de Dios. ¿Somos verdaderos en todo, como Dios? Entonces, vamos con fidelidad. Ya, ojalá alcancemos, queda poquito. Sí, fidelidad. Si la autenticidad de Dios es ser verdad y su veracidad es que diga la verdad, entonces la fidelidad significa que Él ha demostrado ser verdad. Dios mantiene todas sus promesas debido a su capacidad y poder ilimitados. Nunca se puede comprometer a hacer algo que sería incapaz de hacer, porque Él puede hacer todo, ¿sí? Porque no hay nada difícil para Él. Nunca tiene que revisar su palabra o renegar de una promesa, ¿ya? Y tenemos todos estos, aquí tienen todo aquí una gama de versículos que pueden respaldarlo. La fidelidad de Dios se muestra de forma repetida a lo largo de todas las páginas de las Escrituras. Él siempre cumple lo que dijo que iba a hacer. Y la primera profecía, o la primera promesa en Génesis 3:15, de un redentor que parecería muy lejos de cumplirse, sin embargo, en todas estas situaciones, el Señor demostró ser fiel a sus promesas. ¿Sí? Como en sus otros atributos morales, el Señor espera que los creyentes emulen, ¿ya? Imiten su fidelidad. Lo mismo que hablábamos. Imitamos esta naturaleza fiel de nuestro Dios, somos fieles en todos nosotros. El pueblo de Dios no debe dar su palabra ligera, dice acá. Y cuando dan su palabra, tienen que mantenerse fieles a ella. No solamente en sus promesas hechas a Dios, sino también a sus pares. Ser fiel, no solo a Dios, sino también a sus pares. Ser fiel
en su identidad de ser fiel. ¿Sí? Bien, y vamos avanzando, aquí ya queda poquito. Tenemos amor. Muchos lo consideran el atributo básico, la auténtica naturaleza o definición de Dios. Hay base para esto en las Escrituras. Primera de Juan 4:8, primera de Juan 16, segunda de Corintios 13:11. En general, el amor de Dios, dice acá, se puede entender como su eterno darse y compartirse a sí mismo. Qué lindo eso. Eterno darse y compartirse a sí mismo. Como tal, el amor siempre ha estado presente entre los miembros de la Trinidad, incluso antes de que hubiera seres creados, ¿cierto? Y eso lo vemos en Juan 14:31, Mateo 1:17. Y dentro del amor ahora tenemos 4, que tenemos la benevolencia, la gracia, la misericordia y la persistencia. Y los vamos a ver muy rapiditos. La benevolencia es una dimensión básica del amor de Dios. Con esto quiero decir preocupación de Dios por el bienestar de los que Él ama. Él, sin egoísmo, busca nuestro bienestar último. ¿Sí? Hay algunos versículos bíblicos que lo respaldan. El amor de Dios es un interés altruista por nuestro propio bien. Es ágape, no es eros. ¿Sí? En Juan 15, Jesús distingue entre la relación amo-sirviente o jefe-empleado y la relación de amigo-amigo. Y es esa la última que nombré, la relación que caracteriza al creyente y salvador. Esta cualidad del amor divino de darse a sí mismo de forma desinteresada se ve en lo que Dios ha hecho. Y eso es importante, siempre se ve con hechos. El amor de Dios al enviar a su Hijo para que muera por nosotros no se debió a que nosotros le amáramos antes. ¿Ya? El amor divino no solo toma la iniciativa, el amor divino no solo toma la iniciativa para crear la base de la salvación enviando a Jesucristo, sino que también nos busca continuamente. No solamente lo hizo una vez, sino que lo hace constantemente. ¿Sí? Hay un sacrificio de por medio. Envió a su Hijo. La gracia. La gracia es otro de los distintivos, de los distintos atributos, que forman parte del amor de Dios. Con esto queremos decir que Dios trata a su gente no por sus méritos o por lo que valen, por lo que se merecen, sino por simplemente sus necesidades. En otras palabras, los trata con ellos por su bondad y generosidad. La benevolencia es la idea de que Dios no busca su propio bien, sino el de los demás. Dios podría amar desinteresadamente preocupándose por los demás y seguir insistiendo en que este amor debe merecerse. ¿Sí? Pero Dios no hace eso. Por lo tanto, podría pedir que las personas hicieran algo o que le ofreciéramos algo a Él para ganarnos su favor. Pero la gracia hace que Él nos otorgue algo sin nosotros merecer. Y no nos pide nada a cambio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Súper. Vamos con la misericordia. La misericordia de Dios es su compasión tierna y amorosa por su pueblo. Es su ternura de corazón hacia los necesitados, hacia todos, ¿cierto? Si la gracia considera a los humanos pecadores y culpables y condenados, la misericordia los ve como miserables, en el buen sentido. Palabras como Chesed, Rasham y Eleos dan expresión a esta dimensión del amor de Dios, que habla como de cariñosidad, esa palabra. Eso quiere decir como esas palabras que leí recién, ¿ya? Cariñosidad, ternura, amabilidad, ¿sí? Eso quiere decir la Chesed, Rasham, Eleos. Y dan expresión a esta dimensión del amor de Dios. El atributo de misericordia se ve en la preocupación compasiva de Dios por el pueblo de Israel que está esclavizado por los egipcios. Él oyó su clamor, conoció sus angustias, ¿cierto? Y también se ve en la compasión que Jesús sentía hacia los que acudían a Él con padecimientos físicos, como en Mateo 1:41. Y hacia todos nosotros, ¿cierto? Que necesitamos de Él. Y por último tenemos la persistencia, ¿ya? El término hebreo aquí es erek apayin.
Eso ahí tienen respaldo en Éxodo 34:6. Y el griego es macrotumía. Lentitud para el enojo. Algo que quizás nos puede faltar a muchos. Lentitud para el enojo. Leemos sobre la persistencia de Dios de intentar una y otra vez. En todos los versículos que están aquí, Salmo 86, Romanos, 1 de Pedro, 2 de Pedro, se representa a Dios conteniendo el juicio para seguir ofreciendo salvación y gracia durante largos periodos de tiempo. Aquí se ve la persistencia de Dios, de esperar, contenerse, para ofrecer misericordia, gracia, benevolencia, amor. ¿Sí? Sí, hay otro término ahí que se ocupa igual, es longánime. Dice que También, la largura de ánimo, ¿cierto? también. Que no se enoja con facilidad, sino que espera. Exactamente. Súper. Como con los otros atributos de Dios, el amor también tiene que caracterizar al creyente. Jesús dejó esto claro, dijo que cumpliendo sus mandamientos, sus discípulos permanecerían en su amor. Eso está en Juan 15:12. También está en Mateo 6:12. ¿Sí? Permanezcamos en su amor. Eso es, ni siquiera es una pregunta, es un mandato. Bien. Quedan, ¿cuánto queda y quedan menos de 10 minutos? ¿Sí? 8, a lo más. ¿Le damos? Vamos, ya. Trascendencia e inmanencia. Una consideración general adicional a lo que se refiere a la naturaleza de Dios es el par de conceptos denominados tradicionalmente trascendencia e inmanencia. Estos conceptos se refieren a la relación de Dios con el mundo creado, no en términos de acciones específicas con respecto al universo, sino en el grado en el que está presente y activo el universo. Inmanencia, por oposición, estar ausente o alejado. Esta es la que me estaba faltando. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo íbamos a ver? Aquí está. Trascendencia e inmanencia. Entonces, tenemos aquí inmanencia y la trascendencia. Por inmanencia, dice acá, entendemos la presencia y la actividad de Dios en la naturaleza humana y en la historia. Hay una larga serie de referencias bíblicas pertinentes de este tipo, ¿ya? Eso lo avala Jeremías 23-24, los versículos que están aquí. También hay pasajes que apuntan a que el Espíritu de Dios origina y o sustenta todas las cosas. Todo depende de Él, ¿sí? Él es el Dios de la naturaleza, de la ley natural. Incluso los que se consideran normalmente sucesos naturales se deberían ver como la obra de Dios, porque la naturaleza y Dios no están separados como solemos pensar. ¿Sí? Dios está presente en todas partes, no solo en los sucesos espectaculares o inusuales. Sin embargo, Dios tiene estatus independiente de la naturaleza. Así que Dios menos naturaleza es igual a algo, ¿sí? Dios está en la naturaleza, ¿sí? Él es el Dios de la naturaleza, Él es el Dios de la ley natural. Quedémonos con eso. Ahora vamos a la trascendencia. El otro aspecto de la relación de Dios con el mundo es su trascendencia. Con esto se quiere decir que Dios está separado y es independiente de la naturaleza. ¿Qué pasó aquí? Recién estábamos diciendo que Dios es el Dios de la naturaleza y de la ley natural. Y ahora estamos diciendo que está separado y es independiente de la naturaleza y de la humanidad, ¿ya? Dios no está solo vinculado o implicado en su creación. Dios es mucho más amplio que su creación, eso queremos decir, ¿sí? También es superior a ella de varias maneras significativas. Varios pasajes de las Escrituras afirman el concepto de la trascendencia divina. Es un tema particular del libro de Isaías. En Isaías 55, del 8 al 9, leemos que los pensamientos de Dios trascienden los nuestros. ¿Sí? Entonces, si la naturaleza y la ley natural dejasen de existir o dejasen de ser, Dios no deja de ser. Dios sigue siendo.
¿Sí? ¿Estaba hablando o no? ¿No? Ah, ya. Ok, ¿sí? Entonces, a eso tiene que ver como esta tensión de la inmanencia y la trascendencia, ¿sí? Nosotros podemos ver que Dios nos habla a través de la naturaleza, pero si la naturaleza no existiría, Dios nos seguiría hablando por sobre las leyes de la naturaleza o las leyes naturales, de la física o de lo que sea. ¿Sí? Bien. Conclusiones. Estamos terminando, ya hemos terminado. A nivel de conclusión, ha sido harta información que traté de hacer lo más rapidito y entendible posible. Hemos visto que el mejor método de estudiar la inmensa majestad de Dios es a través del conocimiento de los atributos que han sido revelados en las Escrituras, ¿sí? No se trata de ver como, a Dios como un ser distante, sino como a ver el conocimiento de sus atributos, ¿sí? De lo que Él mismo se ha dado a revelar. Como mencionamos al inicio, Dios es Dios, no es una idea poco clara de su persona. No hay una idea poco clara de su persona porque Él se ha dado a revelar, ¿ya? La palabra que mejor lo define, aun cuando no podamos comprender la profundidad de esta, es que Dios es Dios. Es perfecto en sí mismo. El tratamiento bíblico, dice aquí, de los atributos de Dios no es algo especulativo, sino práctico. Hay una conexión vital entre lo que Dios es y lo que Dios hace, ¿sí? Entre sus atributos y sus actos. Los atributos de Dios se revelan con frecuencia en sus acciones, de manera que lo que hace es una pista de lo que es, y eso es lo que estamos nosotros profundizando. Entonces, podemos asegurar con certeza que ningún otro ser reúne la plenitud de los atributos que hemos mencionado de Dios. Como creaciones a su imagen y semejanza, nosotros portamos algunos de estos atributos, ¿sí? Pero no su plenitud. No la plenitud de ellos, ¿ya? Sobre todo podemos portar los que se refieren a los atributos de bondad, ¿ya? Pero nadie se puede comparar a Dios en su plenitud. Al analizar la trascendencia y la inmanencia de Dios, podemos ver cómo siendo tan superior y sin necesitarnos para nada, como ya hemos visto, todo lo que hemos visto, evidentemente no nos necesita, porque Dios sigue siendo Dios sin tenernos a nosotros. Aún así, a Él le place relacionarse con nosotros, a Él le place amarnos, a Él le place cuidarnos, a Él le place tener una relación de amor, de buscarnos, de perdonarnos y de amarnos individualmente y de llegar a enviar a su Hijo por nuestra redención. Si bien la majestad de Dios no se define por lo que Él hace en nosotros, sino por lo que Él es. Eso es importante. La majestad de Dios va a seguir siendo majestad, le digamos nosotros que Él es majestuoso o no, Él va a ser majestuoso igual. Y eso es importante. En comparación, por ejemplo, con los dioses griegos, mientras más la gente los veneraba, ellos más grandes se hacían, ¿sí? Ellos más dioses más fuertes eran. Dios no nos necesita a nosotros para hacerse más grande, porque Dios es grande porque sí. Dios es grande porque Él es grande, ¿sí? De hecho, los dioses griegos desaparecieron porque la gente dejó de venerarlos. Pero en el caso de Dios es totalmente diferente. Nosotros podemos vivir sin Él, pero... O sea, nosotros no podemos vivir sin Él, pero Él claramente puede hacer lo que quiera sin nosotros. Dios es Dios y su majestad está dada por su esencia. Es por quien es, que es digno de la adoración. Y esto es importante porque es lo que va a marcar lo que vamos a ver la próxima semana. Dios es Dios y su majestad está dada por su esencia. Su esencia es ser majestuoso. Y porque Él es majestuoso, nosotros adoramos. Nosotros no adoramos porque nosotros lo encontramos bacán,
porque nosotros lo encontramos genial. Hoy, Dios, tú eres el después, así que yo te adoro. No. La adoración, Dios es tan genial, es tan perfecto, que la adoración nace de Dios y simplemente regresa a Dios, ni siquiera nace en nosotros. Ya, pero eso va a ser tema de la próxima clase. ¿Ya? Donde a mí me encanta, que me apasiona. ¿Ya? Pero la esencia de la oración radica en a quien adoramos, ¿sí? No es un acto que nazca en nuestra dimensión. La oración no nace en nuestra dimensión. Es algo que nace en lo eterno y que Dios nos invita a ser parte. Ni siquiera es algo que nace entre nosotros, sino que es algo que nosotros fuimos convidados a hacer, que es adorar. ¿Sí? Adoramos a Dios, como dice aquí, por quien es, por su majestad, y no por lo que Él hace. La esencia de la adoración radica en quién adoramos. Su esencia radica en Él, y nada más que Él. No es un acto que nazca en nuestra dimensión, como dije, no es algo que nazca de mi corazón, no es algo que nace de mi buena intención, no. Nace en Él porque todo está contenido en Él, todo lo perfecto está contenido en Él. Nosotros solamente nos hacemos partícipes y nos unimos a lo que ya está creado para Él. Y es algo que nace en lo eterno. Lo que Dios nos ha invitado a ser parte. La adoración nace y vuelve a Él. ¿Han escuchado esa canción? Todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Bueno, más adelante vamos a hablar de la oración, de la esencia de la oración. La próxima clase, de hecho, vamos a hablar de la esencia de la oración. ¿Por qué tenemos que hablar? ¿Por qué en la primera clase hablamos de la majestad de Dios, de los atributos de Dios? Porque tenemos que saber a quién adoramos, por qué lo adoramos. Los atributos de Dios nos revelan el por qué estamos adorando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la esencia de la adoración es Él. Si no lo conocemos, no sabemos qué estamos adorando. Y si no sabemos qué estamos adorando, podemos adorar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestra esencia, como humanos, como hijos de Dios, es adorar. El tema es que si no sabemos qué estamos adorando, podemos adorar cualquier cosa. Ya, pero me estoy yendo otra vez porque ese es tema de la próxima semana. Así que ha sido un gran honor poder... Voy a dejar compartir. Ha sido un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy día. Me pasé unos minutitos con el tema del saludo y donde llegamos un poquito más tarde, pero no sé si alguien tiene alguna duda o quiere compartir algo o quiere comentar algo, no sé. Dejo el micrófono ahí abierto. No, yo creo que solo agradecer todo lo enseñado. Igual es algo que hay que volver a escucharlo, pero es súper interesante todo lo que en realidad uno puede ir aprendiendo con cosas que en realidad no siempre están ahí, po, sino que hay que estudiarlas. Y es muy buenas estas instancias que nos dan para poder aprenderlas, para ir aprendiendo más y así poder, no sé, po, también poder enseñar a otros de mejor manera. Así que muchas gracias. Gracias No, gracias. por todo y solo que hay que volver a escuchar. Gracias, ¿no? Y a veces que, de hecho, estas cosas como que estas palabras no son nuevas para nosotros, pues son súper como, sí, solo que la persistencia, la gracia, la fidelidad, la pureza, o cosas que son como, cuando las escuchamos son súper simples, pero cuando tenemos que definirlas de parte de Dios, y entender, por ejemplo, este tema
lo atemporal, que no sé, que no, de pronto es como que, no es tanto como lo pensaba, pues, no es tan simple como lo pensaba de pronto mi mente. A mí por lo menos me pasaba, así que me pasa todavía incluso, así que no, muchas gracias, Eve. Yo, bueno, me quedó bastante claro todo. Creo que al comienzo de la clase, cuando vimos que muchas veces se puede ver esto desde un punto de vista extremo, que se hablaba, ¿ya? Cuando hablábamos que uno podía pensar que Dios se podía ver como un anciano permisivo o como una persona estricta, ¿ya? Así como fuimos avanzando en la clase, grandioso ver cómo uno puede ir separando los conceptos de la majestad de Dios. Entonces me gustó mucho, por eso preguntaba de en alto, porque iba anotando por parte la grandeza, las características de la grandeza, la característica de la bondad y todo eso, y fue fabuloso, creo que se entendió muy claro, se entendió bien, no me perdí tanto como en la clase anterior, así que igual como dice Eli, muy agradecido y esperar que llegue la próxima clase para seguir aprendiendo nada más. Así que muchas gracias. Qué bueno, gracias Gervasio. Sí, pues esa era la idea, que si nos ponemos a pensar como ya, majestad, ¿qué es majestad? Y pensamos como en cualquier cosa, una idea como abstracta, como que se nos viene como una corona, no sé, una corona a la cabeza. Eso. En cambio, cuando vemos las características, los atributos de Dios, de la majestad de Dios, podemos comprender desde lo que Él mismo ha revelado. Y ahí comprendemos, porque todo está en conjunto en la majestad de Dios. Entonces, claro, gracias, Gervasio. Gracias, no sé si está el pastor ahí para darle el pase para que nos despida. Pastor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo hoy? ¿Cómo fue tu tiempo, Jenny? ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad yo había preguntado al César primero como, oye, ¿quiénes son los alumnos? ¿Participan? Porque igual estaba así como, uno siempre trata de conocer como cuál va a ser su público, cosa de no aburrirlos o no ser, no sé. Sí. Así que me había dicho como, no, son súper participativos, súper simpáticos y todo. Y después cuando ya iba en la clase, no, son súper amorosos, participativos, atentos, así que feliz, feliz, feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, les quiero comentar que Jenny estudió con nosotros 2 años y ahora está haciendo clases. Y Jenny es una mujer que sirve al Señor en el área de la adoración, en el ministerio de la adoración en su iglesia local. Y cuando le planteé este desafío, yo sé que era algo que ella deseaba hacer y por eso lo está haciendo. Porque considero que es súper importante dentro de lo que tiene que ver con el diplomado de teología para vivir, que nosotros podamos comprender, porque hemos visto acerca del mundo invisible, el mundo visible, también estuvimos viendo acerca de la verdad total y fundamentos. Y esto va de la mano con la confesión de fe, que es el curso en paralelo que están haciendo. Porque para poder adorar a Dios, si nosotros queremos adorar a Dios, tenemos que conocer al Dios que adoramos. Y eso es lo que van a estar explorando en este curso. Tremendo, ¿no? Wow. Doble wow. Así es que excelente. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron presentes en el aula. Les animamos para la próxima clase. Ya la próxima clase vamos a estar con... Yo voy a estar con un poquito más de tiempo porque hoy día me ausenté, pero voy a revisar la clase grabada, pero estoy seguro que va a ser una buena experiencia también para mí. ¿Ok? Así es que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso. Chao, chao. Gracias, Chao. Jenny. Oh.
Gracias. Gracias a todos. Chao, Sí, chao. muchas Chao. gracias. Chao, chao, gracias. Muy bien.